Hola, ¿qué tal mi gente? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a su programa Sala A. Les acompaña Nolan Bueno para traerles información exclusiva, noticias y análisis de las obras y actividades más importantes del séptimo arte en el sur global. Desde los espacios del Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos, vamos a revisar qué está aconteciendo en la gran pantalla. Veamos historias del cine, de la vida y algo más. Esto es Sala A. Acompáñanos. En Venezuela, la plataforma virtual Zona Cine Caracas ha reunido a íconos de la historia del cine venezolano para indagar entre aspectos de sus vidas y el proceso creativo de sus obras. Todo esto a través del formato de podcast. Este proyecto cuenta con la colaboración del Centro Nacional Autónomo de Cinematografía y Producciones Omar Mesones. De este modo, han logrado reunir a más de 90 artistas que en el tiempo aproximado de una hora o menos revelan información importante para comprender el proceso de elaboración de diversas obras cinematográficas y aspectos profundos de sus vidas personales. El Eternauta, la serie argentina basada en la historieta clásica de Héctor Germán Westergel y Francisco Solano López, fue catalogada como una de las mejores producciones de este año, alcanzando así el primer puesto en el ranking global. Desde su estreno, el 30 de abril, la serie no solo ha sido un éxito para Netflix y para su país de origen, sino también para la memoria del escritor de la obra original, el cual fue desaparecido por la dictadura cívico-militar argentina de 1977, quienes además asesinaron a la mayor parte de su familia. Su adaptación a la pantalla chica ha generado interés entre los espectadores por conocer la obra literaria y el cruel contexto histórico vivido por sus autores. Con 6 episodios de poco menos de una hora de duración, El Eternauta es un relato de la ciencia ficción ambientado en el mundo contemporáneo. Por eso ha conmovido tanto a la crítica como a los espectadores, manteniéndose en vigencia y ganando popularidad en países como Japón, Inglaterra, Estados Unidos, entre otros. Desde su estreno, esta producción audiovisual ha cautivado a los espectadores. Está calificada como una obra maestra de la ciencia ficción debido a sus efectos especiales. ¿Quieren ver cómo se realizó El Eternauta? Acompáñanos a nuestro segmento en el set. La producción de El Eternauta sorprendió a la audiencia por su calidad de efectos especiales, que combinó el CGI y la creación física de objetos para darle a la ciudad de Buenos Aires el aspecto de un escenario post-apocalíptico, sin intervenirla de forma directa, sino a través de una sobreposición de imágenes realizada en postproducción. Por otro lado, los cascarudos, criaturas nombradas en la serie como los bichos, se realizaron a través de animación 3D, respetando los diseños originales de Francisco Solano López. Vamos a una pausa y al regreso estaremos en compañía del destacado realizador Rolando Almirante. Él nos ayudará a indagar en los aspectos más profundos del cine documental latinoamericano en nuestro segmento de análisis. Quédense con nosotros para más de Sala A. Gracias por estar de vuelta con nosotros. El documental latinoamericano ha ganado gran importancia. ¿Por qué? Porque en gran medida muchos de estos trabajos impulsan la voz e historia de los pueblos. Vamos a conocer más en el siguiente material.
el cine documental latinoamericano construyó un espacio para retratar las poblaciones marginadas por la hegemonía, rompiendo con la pasividad del espectador para crear un despertar consciente en la sociedad. Esto bajo la pauta marcada por el cine militante de la década de los 60, caracterizado por el uso de técnicas constructivas para crear documentales que proyectaban un futuro de cambios revolucionarios. Inspirados en el neorrealismo italiano, movimiento cinematográfico que buscaba generar un retrato en la realidad de crisis social durante la posguerra, los cineastas latinoamericanos denunciaron la pobreza, la explotación y las violaciones de los derechos humanos, siendo el más común con estas características el género documental testimonial, que se mantuvo como tendencia dominante en la producción hasta los años 80. Algunos ejemplos son La Batalla de Chile, de Patricio Guzmán, Tire 10, de Fernando Birri, Noticiero SICAIC latinoamericano, de Santiago Álvarez. Supremo que consideró la solicitud de Khrushchev. Tras el éxito de la Revolución cubana, los cineastas latinoamericanos sintieron la urgencia de redefinir su postura frente al cine que se producía en sus propios países. Un activo momento de cineclubes impulsó la creación de revistas especializadas, donde se debatían temas cruciales como la identidad, el compromiso social y la militancia política, considerados esenciales para el nacimiento de nuevas formas de hacer cine a nivel local. Durante la firma del convenio soviético-cubano. En los 90, el documental se centró en la subjetividad del autor al mostrar temas desde su experiencia filmada o editada. El punto de vista personal transformó el documental de explicación a representación del mundo, así como cambió la relación entre creador, realidad mostrada y público. En esencia, el cine documental es una herramienta vital para mostrar la diversidad y complejidad de nuestra América, que desafía discursos dominantes y promueve el compromiso social. En esta oportunidad nos acompaña Rolando Almirante. Él es cineasta, guionista, documentalista y miembro de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba. ¿Cómo estás, Rolando? Encantado de tenerte aquí con nosotros. El gusto es mío, Nolan. Encantado de estar en Sala A hoy con ustedes. Así que en este lobby del ICAIC, del Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos, que sabe que es como un símbolo para todos los cineastas, ¿no? De alguna manera, con esta temperatura de La Habana, sobre todo, y con los sonidos de nuestra ciudad también ahí pendientes de nosotros. Y yo sé que vas a pasarla muy bien, porque sé que eres un conocedor de muchas historias de los documentales, pero me interesaría saber para ti cuáles son los documentales que más te han impactado de nuestra América. Mira, eso es una pregunta muy amplia, porque de alguna manera hay etapas. O sea, tú no puedes tampoco decir me gusta tal o cual documental. Además, incluso a mis alumnos, cuando imparto algún tipo de taller o clase, siempre le digo, me funciona con respecto a qué. Es decir, en tanto han habido muchos periodos de creación para el documental. Podemos empezar diciendo que muchos textos dicen que el documental sale por allá por los años 22 del siglo pasado, con aquel experimento de Robert Flaherty, que fue a buscar a, tú sabes, tierras indómitas y desconocidas, como es el caso de los Inuits, allá por Alaska, donde se encuentra con el famoso esquimal. Y todos los libros cuentan esto como supuestamente el primer documental de la historia, o lo que se parece más a un documental. Por supuesto que hay un tratamiento dramático acusado en este material, hay un tratamiento dramático bastante, cronometrado, expuesto, incluso tal vez ensayado o vuelto a ensayar, pero bueno, es una indagación antropológica. Ubícate en el mundo del año 22, o sea, solamente prensa impresa, solamente radio, es decir, era como el descubrimiento a una nueva naturaleza o a una naturaleza otra. Sin embargo, en nuestra querida Latinoamérica se registran, récords documentales de muchísimo tiempo atrás que el año 22. Lo que pasa es que a veces contamos mal la historia. Entonces, lo digo porque hace un tiempo hace unos cuantos años, estuve impartiendo un curso, taller en la Escuela de Santa Fe, en Argentina,
de donde es nuestro querido Fernando Birri. Y ahí me entero, porque confieso que no lo sabía, conversando con los profesores me hablan de que un aficionado al cine, un abogado de cierta reputación social y un prohombre de la comarca, llamado Alcide Greca, pues había intentado filmar o reconstruir lo que él llamó el último Malón. Era una rebelión de los pueblos originarios en ese momento contra los colonos. Hay ciertas reconstrucciones, yo he visto mucho este material, por supuesto es silente, tiene intertextos, tiene toda la composición gráfica de un material de esa época que a veces nos llama mucho la atención, mucho más que si nos lo hubieran puesto en color o que si nos los hubiera, o que si hubiera tenido sonido o una música bien elaborada. Y yo digo, bueno, es un registro bastante, digamos, registro genuino de la naturaleza de nuestro continente. ¿Se pudiera decir que somos menos visualizados los latinos dentro de esto? ¿Cómo se ve la visualidad de... ¿Somos mayor o menos visualizados en los documentales latinoamericanos? Mira, nada es en blanco y en negro, pero no podemos obviar las fuerzas monopólicas, es decir, ¿quién controla la comunicación en ese momento en el mundo? Estamos hablando de Norteamérica, estamos hablando de Europa, los grandes centros de comunicación. ¿Dónde surge el cinematógrafo? ¿Dónde empiezan a hacerse las primeras producciones? ¿Quién tiene el control de esto? Es decir, los latinoamericanos llegamos con posterioridad. Por supuesto, países como Argentina, te los mencioné, México, el propio Brasil, tienen un lugar destacadísimo en esto y empiezan a hacer industria. Pero sí, de alguna manera, casi siempre en el decursar de la historia hemos sido, vamos a decir, menos vistos. Es la frase. Con todo este mercantilismo detrás de la obra latinoamericana, ¿cómo quedaría, en qué consiste el proceso filosófico del creador a la hora de retratar la realidad? Mira, hay dos posiciones que tú tienes que tener en cuenta cuando tú vas a intentar retratar la realidad. Por regla general, todo hecho comunicativo, todo hecho visual que uno registra, también parte de la propia percepción del creador. Es decir, siempre va a ser la mirada tuya, la de aquel, la mía, la del otro. Es decir, nunca va a ser uno a uno. Ya por ahí estamos deslindando una variable importante. ¿Dónde yo veo la cuestión importante? Que tú no vengas como colonizador de esa imagen, no vengas a imponerte desde una verticalidad. Cuando tú como creador te involucras, o sea, estás en el proceso sociocultural que estás vivenciando, es muy probable que tu resultado sea totalmente distinto. Y eso se siente cuando un creador, que puede ser de cualquier país, de otro lugar que no sea Latinoamérica, no quiero mencionar a nadie para no poner que las personas empiecen a pensar aquel o aquella, pero cuando tú llegas de otro lugar, casi siempre aportas y desgranas tus propios prejuicios que tienes sobre la región, ¿cierto? A Cuba muchas veces nos representan cuando hablamos de turismo con las maraquitas, los coquitos en la playa, las palmitas, la mulata. Por ponerte un ejemplo que parte de nosotros y que de alguna manera a nosotros nos tiene colmados, ¿no? Porque Cuba es más que eso. Bueno, creo que todo el mundo lo sabe. Entonces, ese tipo de fenómeno que es más que todo cultural y que trasciende a lo político, de alguna manera, pues cuando vienen siempre imponen. Me pasa, muchas veces los creadores de que estamos en estos países, a veces tenemos que trabajar, colaborar o ayudar en proyectos de otros colaboradores, de otros creadores que vienen de esos lugares. Y tienes que empezar a explicar, desmontar, desagregar todos estos conflictos que pasan por paradigmas ya preestablecidos, por zonas de mitologías ideológicas que casi siempre ya vienen hechas. Y entonces le empiezas a mostrar una realidad a otra. Entonces empiezan a ver un país que ellos no conocían porque además tenían acceso a él por las noticias, los grandes consorcios mediáticos y por la prensa. Entonces yo creo que la misión de un documentalista, de un creador, en este caso es intentar pasar esa barrera finísima, esa barrera transparente casi, que es
la visión que yo puedo aportar de un fenómeno y cómo yo entro a ese fenómeno y lo veo de dentro. En la medida que nosotros seamos capaces de romper esa, digamos, esa barrera, esa pared, en esa medida el resultado de nuestro trabajo va a ser diferente, va a ser entrañable, va a ser comprometido, va a intentar narrar una realidad sociocultural desde una manera más cercana a la naturaleza de esta propia realidad, de este propio socium. O sea, en esa forma estaremos rompiendo, digamos, un quehacer que nos ha colmado, que nos ha permeado y que nos conquista desde hace muchos decenios. Justo ahora que hablas del quehacer del documentalista, permítame que te tutee, por favor, Pero Rolando. claro, bueno, si no lo has hecho hasta Estamos ahora, en un espacio de confianza para los que nos gusta el cine. Ahí está. ¿Qué hace particular? ¿Cuáles son las características que tiene el cine o los documentales latinoamericanos que los diferencian del resto del mundo? Mira, a partir de los años 50, los años 40 y posterior al triunfo de la Revolución Cubana, Latinoamérica vivió una euforia del documental político urgente. Vinieron las dictaduras, hubo que buscar otras vías, pero surgió una pléyade de creadores que contra todas las banderas intentaron realizar su obra y está ahí, la obra está ahí. Entonces yo creo que lo que distingue básicamente al documental latinoamericano que se hace hoy y que se ha hecho de un tiempo a esta parte, como te lo acabo de señalar, es su compromiso social, es el compromiso político. Hay de todo, tengo que señalar, el sonido que están oyendo son los almendrones de La Habana, pero hay de todo, tenemos documentales de todo tipo, pero básicamente esa corriente de documental político comprometido, social, es muy fuerte en nuestro continente y late, ahí está. O sea, esa preocupación, y yo creo que es una escuela, por así decirle, nada me indica que lo sea desde el punto de vista académico, sino es una escuela, es un grupo, es un conglomerado de creadores que cada día crece más y es más fervoroso en ese sentido. Sí. Me parece muy interesante lo que dices del compromiso social. Conozco muchas personas, si me lo permites decirlo, que intentan acercarse a la profesión, aunque no tengan la formación académica, y muchas veces es dado por estas ganas que pueden tener los jóvenes y las nuevas generaciones de mostrar su realidad y este contenido social al que te puedes referir. ¿Tienes algún consejo para las nuevas generaciones? Mira, esa pregunta nos da una y otra vez vueltas en la cabeza porque hoy pudiera parecer que todo el mundo con el celular pudiera ser un producto comunicativo, pudiera parecer. Pero ese producto comunicativo, sobre todas las cosas, más allá de poder saber mover el celular, buscar el mejor ángulo, ya los niños crecen con un aparato de esto en la mano, es innegable el avance de la tecnología, pero yo creo que por sobre todas las cosas hay que estudiar, hay que prepararse. Nuestra profesión es ancilar, o sea, el corpus académico de un documentalista está aún en formación. Recuerda que vinieron los psicólogos y dijeron, esto es un documental, vinieron los filósofos y dijeron, esto es un documental, vinieron los sociólogos y dijeron, esto es un documental. Entonces vinieron los críticos y dijeron, esto sí o esto no es un documental. O sea, con esto te quiero decir que ese corpus está aún en formación en la cocina, ¿sabes? En un horno. Y yo creo que lo fundamental de esto es la preparación que tú pudieras tener, tu preparación filosófica como ser humano, sobre todo conocer también un poco de historia del cine, un poco para no repetir otras historias que con muy buen tino y con mucha profundidad han hecho otros colegas y si vas a pasar por ahí, saber que vas a pasar y homenajearlo, ¿no? Y trascender un poquito en ese... Haré el intento, me gustaría. No, lo digo porque de alguna forma es eso. Y sobre todo también yo creo que es importante algo que las redes de alguna manera, cuando las usamos mucho, yo soy un poco crítico de las redes, no me vayan a regañar, pero
Hay que tener cultura de la formación de la humanidad, de la historia, de la política, de cómo llegamos hasta aquí como seres humanos. No te puedes quedar con lo que te dice la búsqueda perentoria, que hay que leer un libro de hojas, ¿sabes? Páginas, o leer el libro. Es decir, solo así podremos salvar esa barrera y esa brecha que cada día se hace más profunda. Entonces, con un celular, muy bien, con una cámara que compraste y que es accesible, la técnica es muy accesible, la tecnología es muy accesible hoy día, una laptop y estás editando, pero eso no lo es todo. Volvemos en un instante con más de Sala A y les traeremos recomendaciones de contenido audiovisual para ver en casa. No se vayan. Fresa y Chocolate, con su crítica y sensibilidad, marcó el cine cubano, siendo la primera nominada al Oscar y ganadora de un Goya. Más allá de lo político, celebra el respeto a la diversidad LGBTIQ+ en Iberoamérica. Adaptación de la novela de Cenel Paz, quien también guionizó la película, trabajando junto a sus directores que compartían amistad y pasión por el cine, siendo grandes figuras destacadas en la historia del cine cubano. La película narra el inesperado vínculo entre David, un joven estudiante de sociología comunista con ideas conservadoras enviado a espiar al artista Diego. A medida que comparten tiempo, sus prejuicios se disuelven, dando paso a una profunda amistad. A través de sus interacciones, la película aborda temas como la intolerancia, la libertad de expresión, la identidad, la amistad y la rigidez ideológica. Rolando, cuando viste la película en su momento de estelar, ¿cuál fue el impacto para ti como espectador? Bueno, mira, la película yo la vi desde antes de... Cuando digo, estoy usando una metáfora. La vi desde antes, te explico, porque la película está basada en un cuento de Cenel Paz, ese gran guionista cubano, que se llama El bosque, el lobo, el bosque y el hombre nuevo, que ganó por los años 90 el premio Juan Rulfo de literatura. Y el cuento pasaba de mano en mano, y un amigo me lo dio y lo leí. Y después tuve la dicha de conocer que se rodaba la película, curiosamente, porque además La Guarida era en el solar donde vivía un gran amigo, Enrique, que después hizo el restaurante Fresa y Chocolate, La Guarida, amigos que íbamos a bucear desde muchachos y tal. Y entonces él estaba de novio con una amiga cuya hermana estaba casada con el asistente de Titón en ese momento. Esa historia tú no te la sabes. No. Y entonces la locación salió de alguna manera, o sea, era conocida. Más allá de lo que estaba ocurriendo, yo trabajaba como periodista en ese momento y entonces luego pues fuimos al cine a mirar el resultado, que a mi juicio ha sido una película disruptiva, una película de la que se puede contar también un antes y un después, de las cosas que se hacen en nuestro país. Dejó el telón muy alto, dejó la vara muy alta también en cuanto al alcance social, y creo que de alguna manera también al cine cubano lo recuerdan por Lucía, por Maluala, lo recuerdan por El siglo de las luces, pero también por Fresa y Chocolate, y eso es un acicate para todos los cubanos también. Esta película tiene un abanico de temas musicales que representa a Cuba y despierta la nostalgia en el espectador. Veamos la banda sonora de Fresa y Chocolate. La banda sonora de Fresa y Chocolate fue compuesta por José María Vitier,
posteriormente ganador del Premio Nacional de Música en Cuba del año 2021, no solo por esta, sino también por la creación de la musicalización de más de 60 películas. La película también incluye canciones icónicas para la cultura cubana como Y ya ves, de Pablo Milanés. Ya ves, y yo sigo pensando en ti. Y Tú me sabes comprender, de Benny Moré. Además, presenta piezas para piano del emblemático Ernesto Lecuona e Ignacio Cervantes, así como otras interpretaciones de música tradicional cubana, enriqueciendo de forma excepcional la atmósfera cultural del país en contraste con la experiencia emocional de los personajes. Muchas gracias, Rolando. Ha sido un placer tenerte aquí y escucharte, ya que eres un profesional que se ha dedicado durante muchos años a esto. Hacemos lo que podemos, hacemos lo que podemos. Ha sido un placer tenerte aquí en las cámaras de Sala A y Gracias. espero que podamos volver a contar con tu Muchísimo presencia. gusto, aquí me tienen, así que yo siempre desando por estos pasillos, por estas escaleras, vengo por esa calle, así que... Esperamos volver a vernos gracias. pronto. Gracias a ustedes. Un placer, Rolando. Gracias a ustedes. Muchas gracias por llegar con nosotros hasta aquí. Nos vemos la próxima semana a la misma hora para hablar de más historias del cine, de la vida y algo más. Esto ha sido Sala A por Telesur.